Bienvenidos una vez más a Código 56, chilenos en el mundo, en esta galaxia que nos encanta. Hemos visto que el telescopio Webb sigue acercándonos el universo. Y con nosotros vamos a tener esta noche a nada menos que Magdalena Mervilá, una persona que está en un programa Sin Filtro. Creemos que es una muy buena invitada. Sabe mucho de historia, hablaremos de historia, porque como ustedes saben, ya no podemos hablar ya saben de qué, y entonces como ni siquiera se puede pronunciar, porque bueno, ustedes saben que con el Ministerio de la Verdad orwelliano de todas estas plataformas y de todo este mundo en el cual estamos viviendo hoy en día, eh, la censura nos está atrapando de todas las maneras posibles. Pero para ello tenemos también con nosotros a Marcelo Flowers, también conocido como Marcelo Flores, y a nuestro queridísimo Mauricio Aliaga desde Venecia y Andrés Fredes desde Austria, evidentemente. Pero vamos con la presentación porque hay mucha tela que cortar. Vamos a hablar del atentado a la señora Kirchner, vamos a hablar de lo que pasó con el hermano de Boric, vamos a hablar de lo que está pasando. Estamos a las puertas, pero si estamos como a 2 pasos de la guerra mundial, evidentemente ni siquiera puedo decir estas palabras que estoy diciendo ahora mismo porque el Ministerio Orwelliano de la Verdad me va a censurar, como ya nos censuraron hace unas semanas atrás un vídeo porque estábamos hablando de la sopa china. Y nada, vamos con la presentación y de ahí Mauricio Leaga y Marcelo Flowers. Hola amigos, ¿qué tal? Estimado Andrés, Marcelo Flower, más conocido como Marcelo Flores, ya va a llegar, así que... O sea, ¿qué chucha pasa? Y perdona que lo diga de esta manera, de nuevo me quedé sin audio. No puede ser. No escucho nada de nuevo. No, es que esto, o sea, me estoy guayando. Y perdonen No, que hable de esta manera, pero es que tú me escuchás, pero yo no escucho ni caca. Sí, y todo el mundo te está escuchando. ¿Qué sistema de caca es este? Claro, bueno, vas a tener Amigos, que cambiar perdónenme, estoy computador. furioso. O sea, incluso me tengo hasta unos tomates debajo del brazo. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser? Perdí el audio. Algo pasa con este sistema maravilloso. Bueno, Me quedé sin audio ahora. No escucho ya, nada, cero. O sea, me tengo que ir de nuevo y reiniciar el computer. qué O sea, bueno. nos vemos de aquí a media hora. Cuando llegue la No. invitada, vengo. No, por supuesto que sí. Ya están los... Ya, ok, bueno, oye, como le decía nuestro estimado Andrés, tenemos harto que conversar, tenemos hechos que son bastante fuertes en Chile. Uno de los hechos que marcó la semana fue esta agresión que se le hizo al hermano del presidente, a Simón Boric. Puedo decir de parte de nosotros, de parte del grupo que conformamos este programa, que rechazamos absolutamente todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. No puede ser que estemos enfrentándonos en un país que deberíamos en este momento estar uniéndonos más que nunca para poder salir a flote con lo que nos viene, con lo que se nos viene el domingo, que va a ser, que va a marcar la historia de Chile, va a ser una marca en la historia de Chile. No puede ser que esto esté ocurriendo. Por otro lado, toda agresión, también como la que recibió este señor porque tenía una opción u otra, yo pienso que todos tenemos que, ¿cómo se dice?, empujar, para no hablar palabras que no puedan decirse, tenemos que empujar esto, que la gente no podemos concebir un país lleno de violencia. Si bien es cierto, en este momento estamos viviendo en Chile, y yo lo sé a ciencia cierta, a pesar de que nosotros estamos afuera, a causa, yo tengo familiares, tengo nietos, tengo amigos, estamos viviendo una situación dificilísima
con lo que respecta a la seguridad. Esperemos que después de que pase este periodo, que ha sido un periodo bastante difícil, esto se regularice, que las autoridades tomen las medidas correspondientes y podamos ir adelante con este proceso también, que espero que sea pacífico el domingo, que la gente se levante muy temprano. Recuerden que el domingo todas las personas tienen que ir a sufragar, porque si no van a recibir severas multas. Preocúpense de sus carnet de identidad, vayan todos listos con su lapicito. Y no sé si se exigen las mascarillas, creo que sí, y para que se presenten ahí y expongan su preferencia. Cual sea la preferencia, siempre es buena porque es el juego de la democracia. Aquí tuvimos una vez al famoso José Massa, ¿cierto?, al científico, que él mismo decía, cuando nosotros entramos al juego de la democracia, no podemos decir que si yo voté por uno u otro presidente, no podemos decir que no es mi presidente. Tenemos que decir que es nuestro presidente, porque solo por el hecho de haber ido a sufragar en el caso de elecciones, sean parlamentarias de cualquier tipo, entramos en el juego de la democracia y aceptamos las consecuencias. Es como cuando voy y apuesto por los caballos, si pierdo, perdí, pero fui a la carrera de caballos, pero perdí, ¿no? O gané, o bien gané. Pero ese es el juego de la democracia, y la democracia eso es lo bonito de la democracia también. Tenemos esa noticia, que la vamos a comentar ya también con nuestro querido amigo Andrés. Y la otra noticia que tenemos es que lo que ocurrió con el atentado, ahí nos va a aclarar Andrés, con el atentado que se supone que que fue contra la vicepresidenta argentina. ¿Ya? Según lo que me decía Andrés, fuera de cámara, que estábamos conversando, que ya mucha gente está diciendo que esto es una bandera falsa. No sabemos, ni tengo idea yo por qué es esto. Lo único que sé, lo que hemos ido recabando durante el día, que este señor es brasileño, pero hace mucho tiempo que vivía en Buenos Aires, y que particularmente es hijo de un chileno. Entonces, me sorprende que nosotros los chilenos siempre estemos metidos en situaciones que son de esta índole, que, bueno, que no es que sean despreciables, pero lamentables sí, ¿no? Lamentables sí. Por otro lado, dentro del contexto internacional que estamos viviendo aquí en Europa, una de las cosas que nos está pasando es de que en general en Europa, que estamos siendo alimentados por el gas que llega directamente de Putin, ya en las noticias se empieza a hablar de la reducción, porque sencillamente ya nos cortaron el gas. Se supone que es por un tiempo, por una semana o algo así, nos cortaron el gas, porque y que para el invierno, si es un invierno que no es muy helado, van a bajar la temperatura de los edificios. Todos los edificios calefaccionados que hay dentro de Europa se colocan, la calefacción central se coloca y se programa a una cierta temperatura. Esta temperatura va a bajar de 2 grados más o menos para poder soportar o para poder tener capacidad de, bueno, para poder sostener el caro precio, o sea, el precio caro, y al mismo tiempo gastar menos gas. El problema está en que muchísimos edificios con 2 grados menos de temperatura, aunque pareciera que no es nada, marcan una gran diferencia. En general, las temperaturas están entre 23 y 21 grados. Pero si la temperatura es de 19 grados o de 21 grados, dependiendo de la casa habitación, el frío se siente en el interior. ¿Y cómo se siente? Ahora, esperamos que eso no ocurra, esperamos que no siga alargándose este conflicto en el cual estamos en este momento con Ucrania, que está Rusia con Ucrania, donde Europa en total estaba apoyando a Ucrania, y por esas causas y por las medidas que Europa ha tomado en contra de Rusia, Rusia está tomando estas medidas que
aparentes, según ellos dicen que son de mantenimiento del gas, pero que obviamente se pueden interpretar como que son absolutamente medidas, contramedidas con todo lo que le han hecho los europeos a los rusos. De hecho, desde la próxima semana o dentro de estos días se pusieron de acuerdo absolutamente todos los países dentro de Europa para restringir el paso del turismo ruso. Sepan ustedes que la capacidad de compra que tienen los rusos es extraordinaria. Sobre todo en Venecia, cuando vienen los rusos, realmente se nota la diferencia cuando ellos entran a las tiendas y compran. Son gente, muchísimos de los rusos, sobre todo los empresarios, son gente y muchísimos, son gente de muchísimo dinero. Y de verdad, las cuentas y el gasto que hacen dentro del contexto europeo como turismo es importante. Nosotros en este momento van a restringir el paso del turismo ruso. Lamentablemente para muchos de nosotros eso va a ser, va a haber, nos va a afectar, nos va a afectar. Estoy hablando, sí, no, si te escuchan las manos que se mueven, así que no te preocupes. Escucho las manos. Ay, este sistema, compadre, o sea, lo Oye, odio ya, cada vez más. O sea, ya, lo ok. odio cada vez más. O Yo sea, creo que estamos tienes como que... a los al borde de terminar mi relación con YouTube. YouTube, un programa en una plataforma de esta. Sí. Bueno, estaba conversando yo de lo que estaba ocurriendo en el contexto europeo. Ya había pasado por lo de la... Pero yo quiero que nos diga eso de lo que escuchaste de la Fernández. Dicen que es una bandera falsa, Totalmente lo de la Kirchner. lo de la Kirchner. No, completamente. Se habla de que es como de que es un autoatentado. Porque no puede ser que le disparen desde Mozambique. O sea, creo que esta es nuestra mejor invitada ever. Por favor, o sea, saludos. Conchelio. Mira, yo creo que es un tema en el cual es de bandera falsa, puesto que cualquier atentado en la historia, desde la muerte en el atentado de la Primera Guerra Mundial, cuando matan Al al archiduque, archiduque el archiduque en Sarajevo, y se en genera la Sarajevo. Primera Guerra Mundial, no es que le peguen un tunazo. O sea, van y le descargan todo y matan a él, a ella, matan a todo el mundo. O sea, los que atentan cuando intentaron con el Papa, ¿cuánto fue tu colega Mehmet Ali Atka? Ali Aka. Ali Atka, ¿cuántos tunazos le pegó? 3. 3 tunazos. Contra hey, ¿qué tal? Marcelo, avete arribato. Siempre que veo esta casa me hace pensar en esto, Strindberg, ¿sabes? El sueco, Así. o como Fanny Alexander, ¿no? De Ingmar Bergman, es todo completamente bergmaniano. Hola, coronel, Mireya. Hola, Mireya. Mireya, ¿habrá solucionado sus problemas? No es Mireya, ¿cómo es la nuestra amiga? Sí, ya te Nuestra digo. otra amiga, sí. Sí. No sé si Dios mío, o sea, Marcelo, O es sea, increíble, o sea. no, o sea, Ingmar Bergman, pero así, ¿tenéis fantasma en esa casa? Pero ahora, hablando en serio, ¿tenéis fantasma en la casa? De hecho, me hicieron una entrevista en un programa de cine de acá sobre el terror y las casas encantadas por esta casa donde estoy. Y lo hicimos de hecho, en esta misma pieza. Un podcast respecto al género del terror y cómo yo lo veía desde el punto de vista latinoamericano y cómo se ve el terror acá en Escandinavia, desde el punto de vista del cine. Tiene una pinta como The Shining, ¿no? The Shining, ¿no? El Resplandor. La ventana que ven atrás es ¿Eh? un cementerio. Literalmente tengo las tumbas de las personas que han muerto acá y al lado. Yo abro la ventana y veo las tumbas. ¿En serio? ¿En serio? Estás bromeando. No, acá como saben, las abadías que nacieron desde Inglaterra y como llegó acá de alguna manera la idea de
del cristianismo, como llegó acá arriba, a la parte del norte de Europa, las iglesias tienen sus tumbas al lado. Básicamente Claro. es el suelo santo. Y aquí tengo la iglesia de esta casa, que es una casa antigua, junto a las tumbas de todas las personas que han muerto ahí. ¿Tenéis iglesia en la casa? El patio de atrás tiene una iglesia pequeña, una iglesia Una escandinava, capilla. muy sobria, claro. No una catedral, no es como no llegó. No, pero eso es de las familias burguesas nomás, solo podían tener este Lo que tipo de pasa es que todas cuestiones. las familias de campo de acá, de las que del aspecto rural, son todas de alguna manera familias grandes, que tienen, hacían todo esto, el cementerio, la iglesia, qué sé yo. Y es Qué que bonito, si Marcelo. esta casa tiene su encanto encantado. Qué bonito, Marcelo, qué bonito. O sea, te voy Oye, a bueno, pegar en la pera fija. No fui este verano, pero bueno, llegaré en invierno ahí con mi parca Bueno, atómica. O sea, oye, ca- pero estábamos hablando de la Cristina. Bueno, estábamos hablando de que todos los atentados son todos reprochados. claro, y este atentado de la Cristina Fernández de Kirchner ah, huele malísimo, porque, o sea, yo no sé si tuviste el vídeo que intentan como meterle un balazo, la pistola se atasca, uno le grita, Cristina, te amo, y luego hacen como que le disparan y exactamente. luego no pasa nada. Y yo puse ahí en mi Instagram, seguramente una pistola argentina, porque si fuera la Glock austríaca, o sea, te aseguro No, que dispara o como sea, cinco de una. le parte la Oye, cabeza. mira lo que pone Diana Vilavecchia. Walk. Marcelo está en la puerta de Dite. Marcelo siempre ha estado en la puerta de Vite. O sea, yo no sé, Diana Vilavecchia no conoce a Marcelo. Marcelo Creo está que ahí. esta es la puerta también al Valhalla, que llega al paraíso de los. Ah, ya, ok, Ahí. Puede perfecto. ser. Estoy aquí en el Puede ser, puede vértice, ser. básicamente, las Exacto, alturas. Oye, en pero el hablando de axis. pistola, si hubiese sido una vereta, también funciona. Las Bueno, veretas se atascan, perdona, las veretas se atascan. Y es archiconocido que se atascan. Bueno, No. debe ser porque el Vaticano tiene acciones ahí. Seguramente. Pero las Glock son las únicas que no se Sí, atascan. claro, no sé, austriaca Imposible no, que se atasquen. O sea, las balas fluyen como mantequilla. como las Mauser. qué horror. Sí, horror. Pero qué locura, ¿no? Y lo fuerte es que el que atenta es un brasileño de padre chileno. Puede generar un escándalo Internacional. internacional el problema este. Bueno, Pero si es que uno considera que la trazabilidad de la sangre tiene responsabilidad histórica o no. Entonces, bueno, hoy en día, si tenéis sangre del pehuen, tenéis grandes posibilidades de poder ahí reclamar tu territorio. puede ser, a eso O me sea, refería. Bueno, Bueno, vamos a hablar también de eso con nuestra invitada que tenemos, que es tremenda historiadora, directora también de la fundación de la Red de red de Cultura. cultura. Red de Cultura. Ella es una profesora destacada, Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también muy de lo que interesante. significa podríamos hacer esa pregunta, lo que significa esta herencia histórica, ¿no? que vamos teniendo, Bueno, ¿cierto? pero tenemos que decir algo, Marcelo, Mauricio, no podemos hablar No, del libro no. este que se pretende votar Gracias. el domingo. Ni una palabra, no podemos decir nada, porque como saben ustedes bien, el Ministerio de la Verdad orwelliano prohíbe hablar de estos temas. El Ministerio Mira, de la y Verdad. ahora mismo ya tenemos ahí en puerta, golpeándonos la puerta, a nuestra invitada, que No, por favor. la vamos a hacer pasar inmediatamente Pero y la voy a poner excelente tu en invitada, por lugar favor. destacado, ¿ah? La voy a cambiar de lugar destacado. Hola Por fin. Magdalena. Aplauso al tiro. Aplauso a esta gran Excelente. invitada que tenemos ella, Magdalena Nervilá, que tiene apagado el micrófono por lo demás. Ahí estoy, Sí, ahí estoy. Ahí está, exacto. Magdalena, excelente, bienvenida. Historiadora, periodista también, ¿cierto? Periodista también. Periodista, Filósofa, hablando ahí También, de también. Kierkegaard, ahí filósofo. Nietzsche. ¿Ah? Estamos aquí, Eh, justo nuestros temas, o sea, por fin una Tomás, invitada a la cual le podemos sacar el jugo. Tomás Qué de bueno, pues Aquino, Andrés. También, claro, Tomás de Aquino, gran Tomás de amigo, Aquino, gran amigo. claro, el guatón grande. El guatón copión, como le decía mi profesor de primer año de la universidad, y yo estaba convencida de que eso era así, pero después cuando estudié filosofía dije, no es copión, es extraordinario.
Era original. Sí, Es extraordinario. original, absolutamente. Sí. Completamente. Magdalena, bueno, queremos darte la bienvenida. Sí. Vamos a entrar de Saludos, cabeza en Dinamarca. todos estos temas porque la verdad, yo creo que de hecho hablábamos hace un Sí, momento. pero un Qué pena momento, tenerla, tenemos... qué pena, perdona Mauricio, qué pena no tenerla más tiempo si sé que quieres tirar las historias. Ya no, tranquilo, Claro, calmado. porque... Pongámosle orden. Claro, pongámosle orden. Hay que hablar que, Magdalena, tú sabes que hoy día, a partir de hoy, no podemos hablar del tema este que se va a votar el domingo, nada, tú sabes que el Ministerio de la Verdad Orwelliana que organiza estas plataformas no nos permiten decir ni pío, pero te queremos sorprender. Nosotros tenemos siempre una cápsula introductoria que es historias, y te queremos sorprender con esta historia. Ya. Historias. La historia. Dice la tradición que quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo. Una de las principales razones por la que es importante aprender historia es evitar cometer los mismos errores que llevaron al desastre a la sociedad en el pasado. La historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar historia en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que vivimos. Es importante que las personas se vinculen con la realidad de su país, que les ayude a construir una sociedad mejor. Saber de la actualidad no es preocuparse solo de los programas de televisión, las redes sociales o los juegos en red. Es buscar en profundidad las razones para explicar la propia identidad, para comprender la moral de la sociedad, para entender a la gente, pero sobre todo para tener un criterio propio a la hora de analizar las interpretaciones contradictorias que surgen en el día a día. Despierta la curiosidad. Aprender historia despierta la curiosidad. No hay que dejarla de lado porque ayuda a que entendamos mejor los procesos sociales, los inventos o los descubrimientos científicos. Este saber nos resultará más fácil a la hora de inventar o desarrollar cosas nuevas sin tener que empezar desde el principio. Y de ahí otra razón más por la que es importante aprender historia. En una sociedad como la actual, donde prima la inmediatez, nos preguntamos si la carrera de historia tiene futuro. Y es que la historia no es una de las ramas de la ciencia que puede, por ejemplo, salvar una vida con un trasplante de corazón. Los efectos de su conocimiento se ven a más largo plazo. Así, una persona que aprende historia se la considera como alguien culta y refinada frente a aquellos que no saben nada de la materia y se les tacha de iletrados. Ahonda en las raíces de la sociedad. A todos nos gustan los relatos bien contados. Revelan cómo funcionan las personas y las sociedades. Plantean cómo son las situaciones de las personas en otros tiempos y lugares. Nos ayudan al entendimiento humano. Pero también son un ejemplo de cómo evoluciona cada sociedad y deja su huella en la historia del arte, en los edificios y también en elementos intangibles como las costumbres y las tradiciones. Y si se ahonda suficientemente en las raíces de esos relatos, se puede llegar a conocer la identidad de cada persona, de dónde venimos y cómo se explica nuestra realidad actual. Coraje, inteligencia y tesón. Aprender historia también nos ayuda a dirimir la importancia que han tenido para nuestro tiempo algunos hombres y mujeres que gracias a su coraje, inteligencia o tesón han traído hasta nuestros días la sociedad que somos. Cómo se enfrentaron en el pasado a las dificultades y las herramientas para resolverlas son las claves para destacar la importancia de aprender historia. En muchos casos, los argumentos de unos y otros fueron contradictorios.
La gran cantidad de datos ayudan a sumergirse en esta apasionante materia, que es un ejemplo de belleza y conocimiento a lo largo del tiempo. Aprender historia ayuda a pensar. Pero quizás el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer. Y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Algunos históricos señalan que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y encaminar nuestro pensamiento hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro mejor. La importancia de la historia. ¿Ah? Buenísimo. Te teníamos ahí un regalo de bienvenida. Me parece fantástico. Además, mi frase siempre es, en el fondo, nosotros estudiamos historia para entender el presente y proyectar el futuro. Esa es la razón del por qué estudiamos historia, no para saber ni los hechos, ni las fechas, que eso yo creo que es uno de los errores en general del currículum y del cómo se enseña la historia, porque la historia es viva, no muerta. ¿Por qué crees tú, y ya entrando al tiro en materia, por qué crees tú que se intentó, fallidamente, afortunadamente, quitar la historia del currículum y la filosofía? Dos materias esenciales, fundamentales, o sea, el axis del pensamiento, han intentado quitarlas en Chile. Y es como, las ramas de arte fuera, filosofía, ¿a qué le interesa la filosofía? Fuera. Historia, ¿a qué le interesa la historia? Fuera. Y no, es que tenemos que darle más a los números y a la física. Casi educación física. Exacto. Y es como... Educación física. ¿Por qué crees tú que a alguien se le podría ocurrir semejante, y perdonen el lenguaje, estupidez? Porque realmente es como quitar la manera de entender el mundo. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que la gente piensa que los estados quieren que haya buena educación. Y yo soy una convencida de que eso no es así, es todo lo contrario, porque en democracia, donde una persona es un voto, lo que más conviene es que las personas entiendan lo menos posible, porque entonces son mucho más manipulables. Entonces, si me preguntan si esto es casual, no, esto es deliberado y es intencional. Y entonces la idea, porque es más, no se eliminó completamente la historia, pero cuando tú ves que en el currículum hoy día los romanos son vistos en quinto básico y nunca más, esos niños nunca, es más, esas personas nunca comprenden lo que significa ni Roma, ni el derecho romano, ni son capaces de comprender de que los romanos entendían mucho mejor lo que es la política que incluso los de hoy día. En una sola frase, que es pan y circo, tienes claramente lo que es la política hasta hoy día. Entonces, no tienen esa capacidad a esa edad de poder hacer extrapolar y comparar los periodos anteriores con lo que está sucediendo hoy día. Yo cuando enseño historia enseño que todo es político y siempre lo ha sido, y que todo es económico y siempre lo ha sido, y que básicamente lo que hoy día entendemos como la política es cómo conseguir y cómo mantener el poder, y como diría en el fondo Maquiavelo, suele estar separada de la moral, y no es algo nuevo. Y eso no quiere decir que todos los políticos sean malos, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que el poder muchas veces, como dice Lord Acton, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y hay que comprender una cosa, los colegios no existían, y no existían hasta ayer. Cuando digo ayer son 200 años, los colegios no tienen 200 años. Sin embargo, la educación tiene mucho más, y la única educación real es la autoeducación. Y por lo tanto, cuando dicen, vamos al Estado a dar una educación de calidad, vamos definiendo, ¿qué definimos por calidad? Porque si no definimos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que definir las palabras para entender de qué lo estamos hablando. Pero los Estados en verdad no quieren educación de calidad, lo que quieren es usar el aula como, porque, a ver, a la educación desde que se inventan los colegios se le piden tres cosas.
Primero se les pide academicismo, que conecten a las personas con cosas que debieran conocer. Eso se llama academicismo y viene desde los griegos, Platón. Se les pide que saquen todo lo que está en el interior de los niños para desarrollar lo que ellos llaman una educación integral. Yo lo único integral que conozco es el pan. Y básicamente tienen esa idea de dejarlos en libertad, de que saquen lo que está dentro. Eso es Rousseau. Y lo tercero que se les pide es que conecten en el fondo, que creen buenos ciudadanos. Y eso es lo que se llama socialización. Y eso se da cuenta un sociólogo muy temprano, que es Durkheim, que se da cuenta del poder político que tiene el aula. Y básicamente los estados se han concentrado en eso. O sea, siempre ha habido socialización, siempre, incluso en democracia. Lo que pasa es que cuando no hay democracia y entramos en un estado total, ya no hay educación, ya hay adoctrinamiento. Y eso es lo que lo hizo Lenin. Él planteaba, denme un niño 4 años y haré de él un ferviente bolchevique. Le copió Mussolini y le copió Hitler, porque por lo demás, los tres eran bastante parecidos, eran más parecidos que distintos, de hecho. Totalmente, estoy de acuerdo. Mauricio, dale, yo tengo tantas preguntas que También, si empiezo no voy a parar, o sea... Es que estamos enfrentándonos a un cambio mundial, ¿cierto? Este cambio que viene, nosotros estamos hablando ya, y yo voy a adelantarme un poco, sea lo que va a preguntar también mi querido amigo Andrés, a una Agenda 2030, ¿cierto? Uh-huh. Pero este cambio se produce allá atrás, allá muy, muy lejos de nosotros, cuando empieza prácticamente la revolución francesa, ¿cierto? Uh-huh. Y sigue con Napoleón, con esta misma que acabamos de mencionar, con este mismo Rousseau, que nos plantea el hecho de que el hombre es bueno por excelencia, es bueno siempre, solo que cuando empieza a tener posesiones se transforma en un vil hombre. Uh-huh. Nosotros vamos caminando, si lo vemos así, vamos caminando derecho a una Agenda 2030 que ya está, no tendrás nada, pero serás feliz. Bajo el contexto de la historia, estamos, como lo mencionamos aquí en esta pequeña nota, estamos en la rueda del molino, estamos volviendo atrás. A ver, hay una cosa que va incluso antes de Rousseau. Nosotros tenemos como en la retina una idea de que alguna vez, incluso aquellos que no son creyentes, vivimos en el paraíso terrenal. Y el paraíso terrenal era un lugar perfecto, donde no nos faltaba nada. La temperatura era perfecta, la gente no era ni gorda ni flaca, no te faltaba absolutamente nada. Solo había una condición: no abrir, comillas, la puerta cerrada. El concepto de la puerta cerrada está en toda la mitología. Aquí se llamaba manzana. Pero perdimos el paraíso y por lo tanto somos de naturaleza caída. Eso que aparece tan claramente en el Génesis como un mito, porque eso es un mito, pero cuenta una gran verdad. El ser humano es de naturaleza caída y esa aspiración del paraíso terrenal es una pulsión permanente en el hombre. Entonces, si uno se da cuenta, antes de Rousseau, Campanella escribía en el fondo La ciudad del sol, Tomás Moro escribía Utopía, pero le ponía utopía, o sea, entendía que este era un sueño de restablecer el paraíso terrenal sobre la tierra. Y eso es precisamente lo que de alguna manera va a preconizar primero Rousseau y los socialistas utópicos, pero posteriormente lo va a convertir en científico Marx. Entonces, si uno lee el Manifiesto Comunista, es precisamente instaurar el paraíso terrenal sobre la tierra. Entonces, todas estas ideas comunistas que no son nuevas, porque entendamos que hasta Platón era comunista, no era marxista, pero era comunista, tienen que ver con eso, con esa idea de que perdimos un algo y que puede haber una forma, podríamos decir, perfecta, en el que dejemos de lado las imperfecciones humanas. Y ese es el gran tema, es tratar de crear un hombre nuevo, y el hombre es imperfecto. El hombre es imperfecto y el hombre siempre va a tener pasiones y el hombre se va a equivocar y de alguna manera el mundo nunca va a ser perfecto, porque por lo demás, cuando Rousseau dice que el hombre es bueno, a ver, el hombre puede ser bueno, pero el hombre puede ser perverso. Y por lo tanto ahí está el problema, somos libres. Para que fuera un mundo perfecto, como el mundo feliz y todos iguales, tenemos necesariamente que renunciar a la libertad. Y el gran problema es que si renunciamos a la libertad, entonces la vida deja de ser vida humana. Un poco a mí me encanta como lo plantea Tolkien. Tolkien es un católico de misa diaria, que por lo tanto manifiesta esa visión en su obra, pero en el Silmarillion, por ejemplo, aquí él se refiere a lo humano y en general él habla de los distintos tipos, digamos, de seres. Entonces él dice que los elfos son eternos, pero sin embargo en el Silmarillion
los héroes más increíbles, los más valerosos, no son elfos, son hombres. ¿Y por qué son hombres? Porque cuando él explica, dice, Ilúvatar, Dios, creó a los elfos y los hizo eternos. Y creó a los hombres y les dio un don, los hizo mortales. Y uno dice, me están molestando, pues, ¿cómo va a ser mortales un don? Por supuesto que es un don. Si nosotros fuéramos inmortales, nuestra vida sería lánguida. La gente que vive para siempre tiene tiempo para todo y todo lo puede dejar esperar y por lo tanto se acaba la pasión. No solo los hizo mortales, los hizo a la imagen y semejanza de él y por lo mismo los hizo libres. Y al hacernos libres nos permitió la posibilidad de no elegir el bien, porque nos podría haber hecho determinados. Y entonces a todos bueno. Pero si fuésemos determinados, la vida no tendría gracia. Yo siempre digo que, por ejemplo, si tú piensas en las vacaciones son magníficas, no hay nada mejor que las vacaciones. Pero son magníficas porque se acaban. Porque cuando tú decís, ya, me tomo un año sabático, ya, estupendo. Pero ya, te voy a poner, piensa tú en la pandemia, cuando uno dice, ay, qué gana estar en la casa. Y en la pandemia estábamos encerrados en la casa y teníamos obligadamente que estar en la casa. Y llegó un minuto que ya no querías estar en tu casa, que es más, lo único que querías era salir a cualquier parte. Entonces, todo es disfrutable en la medida que sea finito. Y por eso nosotros, porque somos mortales, vivimos la vida intensamente. Qué interesante. Marcel. Estoy buscando un ángulo para poder juntar lo que estás diciendo, porque de alguna manera hay un determinismo, o sea, es lo que plantea, pero ¿cómo convive eso con el sentido épico que cada hombre se cuenta en la vida propia, basado en esta construcción de tiempo? Lo que lleva de alguna manera no solo al voy a vencer esta construcción del día o del tiempo que me queda, sino también a decidir perversamente sin saberlo, a liderar un país y liderar un movimiento y lograr hacer una épica en el tiempo de día que uno tiene, construyendo de alguna manera una perversión que se va heredando en la historia. ¿Cómo conviven esos dos elementos? A ver, lo que pasa es que hay que comprender, primero, para poder un poco hablar hoy día, y sobre todo un mundo que está tan confundido, porque hoy día se ha llegado a un punto en que se plantea de que la verdad no existe y que el bien objetivamente tampoco, lo cual es un error, porque en nosotros el alma, a ver, todo ser humano busca ser feliz. O sea, si hay alguien que no quiere ser feliz y los que nos están escuchando, vaya al psiquiatra porque tiene un problema, todos quieren ser felices. Y el único camino a la felicidad es el bien. Nosotros somos seres en búsqueda y nosotros estamos buscando la felicidad. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que la felicidad está en lo equivocado y no aprendemos hasta que nos equivocamos. Ahora, el gran problema, y vuelvo a la historia, es que tú decís esto que estamos como en un loop y efectivamente esto se vuelve a repetir porque la gente olvida, ¿ya? Y la gente olvida, cada vez que tú olvidas vuelves a repetir el mismo error. Esa pulsión de querer hacer ingeniería social, ¿ya? De que de alguna manera si yo cambio los tunes, todos van a ser felices y van a comer perdices. Además, agrégale a esto que tenemos una generación que nació y creció viendo Disney. Y en Disney es Happy Ever After, ¿ya? Lo cual es una contradicción porque, claro, se casa la Cenicienta con el príncipe, pero nunca supimos qué pasó después, po. Sí. ¿De qué manera ves tú esa correlación que acabas de describir en lo que es cultura occidental versus cultura oriental? Porque también este proceso de contarse la historia épica basado en, de alguna manera, un principio cristiano o una depuración de lo que es el pensamiento que nace desde ese tiempo que lleva a la Revolución Francesa, en Asia no es de esa manera, hasta hoy día, de hecho. No, ¿Cuál es la contraparte o la divergencia ahí? ¿Y cómo podemos convivir? Claro. A ver, nosotros hablamos desde la cultura occidental de todas maneras, y cuando nosotros hablamos de la cultura oriental, generalmente lo hacemos desde nuestra propia mentalidad. Nosotros pensamos occidentalmente. Y eso es lo primero que hay que entender. Entonces, nosotros tenemos un setting mental que está seteado así. Ahora, no es cristiano, ojo, es antes de Cristo. Porque si tú ves los griegos, que aparecía mucho la foto de mi querido Aristóteles, los griegos ya buscaban la verdad. La gran búsqueda de los griegos es la verdad. La verdad, van a llegar a la gran conclusión, la gran idea griega es que la verdad existe y que la verdad se puede alcanzar. Esa es la gran idea griega, o sea, en resumen. Pero no solo eso, sino que ¿ah? Incluye el virtuosismo. Bueno, es que por eso, pues, la verdad existe y se puede alcanzar. La verdad se condice con lo bueno, es lo verdadero, lo bueno, lo bello. Eso es entonces, para llegar a lo bueno,
es necesario orientar la vida hacia el hábito, hacia el bien. Y ahí están las virtudes. Cuando nosotros hablamos de virtudes, no hablamos de algo cristiano, hablamos de algo que ya habían atisbado los griegos. Y que, ojo, en mitologías comparadas, hay un libro fantástico de Joseph Campbell que se llama Las Máscaras de Dios, y que se hace cargo de todas las distintas mitologías, incluso orientales, y ahí tú ves una pulsión humana que es esta búsqueda de la felicidad que yo planteaba, y que generalmente en todas las mitologías se termina estableciendo que el camino a la felicidad es el camino del bien, ¿ya? El bien que obviamente no es que es entendido de un modo distinto, sino que por ejemplo, el ascetismo que está en lo oriental se enfoca en algo que es similar al concepto del pecado, porque el concepto del pecado es un concepto, yo creo que es un concepto muy útil, y uno de los grandes errores de nuestra cultura es eliminar el concepto, porque el concepto de pecado te hace tener claro qué es lo que es malo, y ojo, eso no quiere decir que no lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero tienes que tener conciencia de algo que hoy día se ha perdido, porque hoy día se ha separado el concepto de la libertad de la responsabilidad, y libertad y responsabilidad van de la mano. Entonces, cuando tú tienes el concepto de pecado, tú puedes decidir pecar, por supuesto, pero sabes que eso no está bien, y sabes que eso va a tener consecuencias. Definitivamente. Magdalena, volviendo nuevamente al arquetipo de la rueda que siempre vuelve en términos de historia. Del uroboro. Exacto. Se define como siempre estos nuevos órdenes, como hay un momento de prosperidad, hay un momento de crecimiento, hay un momento en el que empieza a aumentar la deuda porque empieza a invertirse más en educación, en cultura, en bienestar, hasta llegar a un pic en el cual evidentemente aumenta demasiado la deuda. Ha pasado este ciclo que te estoy definiendo, es un ciclo que define Ray Dalio, que seguramente conoces muy bien, y luego empieza la decadencia, porque la misma deuda empieza a crear dificultades, se empieza a crear una inflación, estamos exactamente en este tipo de situación, y luego vienen las guerras, y para poder restablecer un nuevo orden en el cual, en este caso en particular, tenemos al PCC, al Partido Comunista Chino, que pretende tomar la posta de la decadencia del imperio americano, que posteriormente, como tú en algún vídeo lo explicabas muy bien, en la disputa entre el gobierno americano, cuando le quita el cetro del poder a los ingleses, y anteriormente los ingleses se lo quitan a los holandeses, y así suma y sigue en el pasado, pero el ciclo es exactamente el mismo y se está repitiendo en este momento. Tenemos un futuro bastante negro y hay que ser, la gente podrá tener esperanza, podrá ser optimista, podrá tener fe, pero hay unas realidades que están marcando esta época. ¿Y cómo ves tú y hacia dónde vamos? Porque tenemos la Agenda 2030, tenemos al Foro Económico Mundial, a Klaus Schwab, hablando de que tenemos que darle ingresos a todo el mundo, de que todo el mundo tiene que tener un dinero básico, de que se está generando una serie de distopías en este momento, y todas las teorías conspirativas parecen de alguna manera ser ciertas. Y mi pregunta, ¿de qué manera nosotros podemos enfrentar este mundo desde tu experiencia de la historia? Me doy cuenta que tienes fe y al mismo tiempo que eres libertaria, que eres una mujer que habla de un Estado pequeño, de ganémonos la suerte nosotros mismos, creemos nuestra propia suerte a través del trabajo, el esfuerzo, la educación, el conocimiento. Cuéntanos un poco cuál es tu visión, hacia dónde vamos, porque realmente, o sea, estamos realmente a las puertas del infierno. A ver, yo creo que ha crecido muchísimo la idea socialista, el marxismo cultural se ha impuesto, y se ha impuesto incluso en aquellos que no se dicen marxistas, aquellos que incluso no se dicen de izquierda. Yo diría que la sociedad entera se compró un cierto discurso, y es más, terminó avergonzando a aquellos que pensaban distinto de decir lo que piensan.
Es más, terminó estableciendo en unos jóvenes ABC1 vergüenza por tener lo que tienen. Sí. Lo cual a mí me parece que es una impostura y que además es una mentira. Pero por lo mismo creo que el gran problema, ojo que esto es una herida autoinfligida también porque nosotros dejamos que esto avanzara. Y digo dejamos porque aquellos que estábamos en la cultura y les íbamos a plantear a los empresarios, tenemos que trabajar en la batalla cultural, yo te estoy diciendo esto hace 15 años por lo menos, te miraban con cara ¿de qué estás hablando? Exacto. Si lo que importa es la planilla Excel, ¿ya? Y tú le decías, perdón, pero el relato, y te miraban con cara de, ¿el relato? ¿Qué importa el relato? Si importan los números. Y entonces tú le explicabas que en el fondo con los números no calientan a nadie, en rigor. ¿Estás hablando de y Sebastián? Estoy hablando en general de los empresarios, porque yo en la red cultural vengo trabajando hace muchísimos años y nosotros teníamos un proyecto en humanidades. Es más, yo voy a ir más atrás. Cuando yo dije que yo quería estudiar historia, mis propios padres dijeron, mijita, ¿por qué no estudia Derecho? Obvio. ¿Ya? Es más, todas las generaciones, digamos, de padres, si un hijo quería estudiar filosofía, ¿qué le habrían dicho? Estás loco. Entonces nosotros dejamos que todas esas áreas que son las más importantes, porque de ahí está el pensamiento, de ahí se mueven los relatos que establecen la sociedad, la tomase y de alguna manera imperase a la izquierda en forma permanente. Si tú vas a la Universidad Católica y tú te metes en la Facultad de Filosofía, te vas a ataque, y si te metías en la teología, tiene cualquier cosa menos católica. Claro. Y eso lo dejamos hacer. Y nadie, en el fondo, ¿y por qué? Porque abandonamos eso. ¿Por qué? Porque no genera lucas, así de simple. De lo que tú Y estás entonces, hablando. ese ha sido nuestro gran déficit. Entonces, Sí. te voy a dar un dato un poquito Sí. antes de que... Dale. Yo tengo hartas esperanzas porque creo que hay veces que es necesario tocar el fondo, o más bien el ser humano, vuelvo a lo que nos pasa como ser humano. El ser humano no valora las cosas hasta que las pierde. ¿Ya? Los hombres no saben que están enamorados hasta que los patean. ¿Ya? Y eso es así. Y es más, cuando rompen nacen los poetas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pasa. No nos vamos a dar cuenta lo felices que éramos hasta que lo hayamos perdido. Y eso es verdad. O sea, estamos a puertas de poder perder. Y cuando digo todo, porque es cosa de ver que lo que se está planteando como receta es algo que se ha imperado, o sea, se ha implantado en Latinoamérica y los resultados no han sido buenos y por lo tanto no podemos esperar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados mejores. No, o sea, se las van a jugar todas. Ahora, ¿se van a arrepentir? Sí, por supuesto que se van a arrepentir. Pero yo tengo una esperanza. Y mi esperanza está más que en lo que vaya a pasar este fin de semana, porque eso va a determinar si el camino va a ser más fácil o más difícil. Y digo cuando es fácil, en ninguno de los dos casos es fácil, pero Argentina, que es un ejemplo de hacerlo mal, lleva años en esto, nos lleva a la delantera por mucho rato. Y ciertamente en Argentina está pasando algo muy curioso. De pronto han surgido algunos líderes que prometen todo lo contrario al facilismo y han logrado conquistar los corazones de los jóvenes. ¿Por qué? Te lo voy a decir al tiro. A los jóvenes les gusta ser revolucionarios. ¿Ya? Y la verdad es que hoy día pareciera ser como el denominador común es ser progre. Ser progre ya no es revolucionario. No, ser progre es ser igual al resto. Por lo tanto, cuando aparece un Milei prometiendo sangre, sudor y lágrimas, así como tipo Churchill, o sea, van a tener que trabajar, se van a tener que esforzar, y es más, y tú veías a esos jóvenes y tú decís, sí, fíjate, hay una posibilidad. Claro, nosotros vamos por detrás y vamos a tener que vivir, vamos a tener que descender, vamos a tener que hacer el viaje de Dante, vamos a tener que descender a los infiernos para llegar a la puerta del purgatorio, subir una gran montaña y a lo mejor llegar al paraíso. Pero claro, yo lamento porque cuando lo que yo más lamento, fíjate, es las promesas que no se van a cumplir, porque hay tantas esperanzas de tantas personas que realmente creyeron que iban a estar mejor. Y ciertamente ya bajamos 10 años, no son 30 pesos, son 30 años, ¿cómo te lo explico? O sea, ahora ya no son 30 pesos, ya vamos en cuántos pesos. Y va a ir peor. Y por lo tanto, yo lo que más lamento es por aquellas personas que en esa esperanza, porque esa receta de que alguien te va a dar porque te quiere, y ese que te quiere es el Estado, es mentira. Los únicos que te quieren son tus padres.
y son los únicos que te dan gratuitamente. Y no existe nada gratis. Entonces, bueno, vamos a tener que vivir la lección, lo que es una pena, porque si uno piensa, no sé, pues yo tengo hijos y les va a tocar mucho más difícil. Pero probablemente, por lo mismo que les va a tocar difícil, esa generación va a ser mejor. Porque la generación perdida de hoy día, nuestra, está entre los 30, entre los 30 y los 40, esas millennial XY valen callampa. Y valen callampa porque les tocó todo fácil, porque creen en el viejo pascuero, porque son todos progres y porque además han alimentado, ni siquiera estudian, ¿ya? O sea, son la generación que lo tuvo todo, del carrete, en fin, pero además una generación que entraban a trabajar y que al año decían, es que sé que me voy al sudeste asiático, o sea, que no tienen ni siquiera raíces, no tienen raigambre. Yo creo que una generación que va a tener que meter los dedos al enchufe para entender que da la corriente. Y eso, una de las cosas buenas de todo lo que está pasando es que esa generación va a tener que aprender. Y va a aprender a palo. La generación de nosotros aprendió antes, porque nosotros crecimos con muy pocas cosas. Y por lo tanto, nosotros crecimos entendiendo que todo lo que habíamos logrado o que se había logrado como familia, se había logrado con gran esfuerzo. Esa generación que estoy hablando yo es una generación que creyó que esto estaba dado. Sí. Claro. Perdón, cabros, perdónenme que voy a meter mi cuchara de nuevo. Dale. Porque la invitada la podríamos tener por unas 10 horas y seguramente nos faltaría tiempo. La distopia progresista. Hablabas hace un momento de. Hay un escritor español, Javier Venegas, que tiene un libro que se llama La ideología invisible. Sí. Y un libro muy interesante porque habla de esta idea de democratizar la sociedad, de esta ideología invisible, del feminismo supremacista, de los movimientos LGTBQ+, y con los plus es todo lo que quieras meterle dentro. Hay una crisis en la cual cada cual se puede servir el género que quiera. Ya no se sabe, lo sorprendente de esto es que la raigambre y todo esto ha agarrado muy fuerte un movimiento a las mujeres en general. O sea, Sí. hay la idea de silenciar y neutralizar a los hombres, mientras que las mujeres pueden ampliar con este feminismo. Imagínate que en Suecia, hoy en día, se puede aplicar en una aplicación del teléfono, con este tema del igualitarismo, que entra en vigor en Suecia una ley sobre el consentimiento sexual. Es decir, yo para poder tener relaciones sexuales con alguien necesito que esta persona apruebe que voy a tener relaciones sexuales con ella y que lo deje certificado que voy a tener relaciones sexuales con esta persona. De otra manera no es consentido. Y en España se está promoviendo la idea del solo sí es sí, que no sé, probablemente has estado en España hace poco tiempo, pero yo sí lo he visto en España, he ido varias veces estos últimos meses, y está en todas partes. Y la misma ministra de Educación del gobierno socialista comunista español, Isabel Celaá, dice: no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres, y es el Estado el que tiene que, de alguna manera, tomar cartas en el asunto. ¿Qué piensas de esta locura? Porque uno lo ve a escala chilena, pero no es solo a escala chilena, sino que es a escala global. No, por supuesto que es global, y hay que entender que esto es lo que yo llamo el marxismo cultural. El marxismo se reinventa, y claro, Marx se quedó con el nombre, pero en realidad es esta idea comunista que Marx le da una profundidad mayor, pero que se reinventa desde la Escuela Crítica de Frankfurt, tomando a Gramsci, que en el fondo se apodera de los medios de comunicación, de la cultura, de la educación, y posteriormente a través de la deconstrucción, porque cuando uno dice los deconstructivistas son todos marxistas, ¿ya? Se llaman estructuralistas y qué sé yo, pero cuando empiezas a ver el mundo en estructura, es más, cuando tú analizas el lenguaje es tremendamente importante porque el lenguaje crea realidad. Cuando alguien habla y empieza a hablar, este es un problema estructural, basta esa palabra para que tú ya sepáis que es marxista, ¿ya? O sea, eso hay cierta cuando uno lee, por ejemplo, un autor que uno no sabe qué es, tienes que empezar a buscar ciertas palabras, y al poco rato, yo siempre hago el ejercicio de empezar a leer
sin mirar quién es el autor primero. Y ya cuando me hago como apuesta, y ya cuando tengo hecha como una idea, googleo quién es. Ah, bien, sabía. En fin, porque se nota en la forma de, digamos, de no solo el argumentar, sino el tipo de palabras que ocupa. Entonces, el lenguaje crea realidad. Y una de las cosas que han hecho, y por eso suena tan distópico, y por eso suena tan como que Orwell hubiese venido del futuro, ¿ya? Y sí, Orwell, o sea, yo me acabo de releer para mi club de lectura 1984 y estaban todos impactados. Pero la verdad es que sí, es un impacto porque Orwell era un hombre muy inteligente, era un hombre que venía del socialismo, pero era un demócrata. Era un socialista, sí, pero le tocó vivir y le tocó meter los dedos al enchufe, como digo yo. Le tocó vivir en la Guerra Civil Española, en el fondo como grupo más bien anarquista, los enfrentamientos con los estalinistas, y se dio cuenta de lo que significaba, y ahora voy a decir qué es lo que significa este crecimiento del Estado, lo que significaba esta religión de sustitución. Porque efectivamente nosotros estábamos hablando de la cristiandad occidental, y la cristiandad creía en la religión cristiana, pero en el momento en que desde la Revolución Francesa en adelante se empezó a atacar con más fuerza políticamente, porque la Revolución Francesa es un movimiento netamente anticlerical, que de hecho los que más mueren son artesanos, campesinos y miembros del clero, y que de hecho desacraliza todo, establece el fin del culto al catolicismo y establece el culto a la diosa razón. Se establece una religión de sustitución, que básicamente el que la termina de construir primero es Hegel, y posteriormente desde Hegel Marx. El marxismo es una religión, y cuando uno entiende que no es simplemente una idea política, sino que es una religión, y que el Dios deja de ser Dios y pasa a ser el Estado, y por eso cuando dicen el Estado somos todo, es una gran falacia, porque no somos todos, un montón de burócratas, desde ya yo no soy, menos mal, porque lo que menos tengo es de burócrata, pero claro, lo que pretenden es que estemos a sus pies. Y el propio Lenin, cuando uno se lee el libro, hay un libro fabuloso de Robert Service, que es la historia en el fondo de Rusia en el siglo XX, y ahí hay un capítulo específico de la educación. Y Lenin no solo quería darme a un niño de 4 años y haré de él un ferviente bolchevique, sino que lo que él planteaba era quitarle los niños a los padres. ¿Y por qué quitarle los niños a los padres? Porque solo mientras menos estuviese el niño con los padres, con la familia, alejarlo de la familia, podía ser, entre otras cosas, que el niño también acusase a sus padres. O sea, toda esta idea de que unos acusan con otros y que todos tienen que cumplir con lo que el Estado establece, es algo muy propio de los totalitarismos. El Estado total es un Estado que se mete en lo que no le compete. Y incluso lo que estamos viendo hoy día se va a meter hasta en tu cama, porque efectivamente vas a tener que tener relaciones sexuales frente a lo mejor a un notario, lo cual lo encuentro realmente patético, pero hasta ese nivel se está llegando, lo cual parece una estupidez, pero no es tan estúpido porque a eso estamos llegando. O sea, de partida, cuando tú ves que nos están controlando ya a un nivel de que ya saben dónde estás, porque todo este tema de la pandemia ayudó también a controlarte, claro, y el pase de movilidad, entonces dónde estás, qué estás haciendo, dónde fuiste, es un tema que te hace perder tu libertad. Yo me recuerdo cuando yo era chica, nosotros típico íbamos de viaje y volvíamos, mi mamá era muy peleadora, y entonces el oficial de policía, digamos, internacional le decía, ¿de dónde viene? Y ella le contestaba, ¿a usted qué le importa? Y yo decía, ¿pero cómo? Entonces decía, no, es que no me lo puede preguntar. Bueno, ella era abogada, entonces yo decía, no me puede preguntar porque no le compete. Yo le puedo decir en qué vuelo vengo, pero usted no tiene por qué preguntarme de dónde yo vengo. Problema mío. Pero hoy día nos fijamos que la gente, hace mucho rato, porque nosotros tenemos una cultura muy burocrática aquí en Chile, tan burocrática que la gente llega a un lugar y hace cola tranquilo. A la gente le encanta hacer cola, son como que tienen un alma de borrego, una cosa bien particular. Y claro, entonces esa burocracia que ya, es más, la gente no solo es burócrata, sino que se conforman que las traten mal. A mí me impresiona, entonces nadie levanta la voz en ningún caso. Entonces, claro, cuando uno dice lo que corresponde, yo recuerdo, el gobierno de Piñera, llegó un formulario que era un contrato con el Ministerio de Educación que los entregó el colegio, que había que firmar. Entonces yo dije que yo no iba a firmar ese documento. Y todo dice, ¿pero cómo? Pero es que no corresponde. Yo no tengo nada que ver con el Estado. ¿Por qué voy a firmar un contrato con el Estado? Yo si tengo algo, lo tengo con Dios, porque yo asumo en el fondo mi maternidad por mis hijos y lo tengo en un colegio privado y estoy asumiendo todas mis responsabilidades que tengo que ver con el Estado.
Y cuando reclamé a un amigo que estaba en el Ministerio de Educación, me dijo, es que Maida, eso no es para ti. No, le dije, no es para nadie. Los primeros educadores son los padres. Se están metiendo en lo que no corresponde. Y eso es lo que hemos ido instalando, porque claro, la gente va aceptando y va corriendo el cerco y va corriendo el cerco y va aceptando cosas que no corresponden. Y el gran problema es que la gente no se atreve, o más bien, no dice lo que tiene que decir. Y el gran problema es que el mal no solo avanza cuando los malos hacen cosas, sino que el mal avanza generalmente cuando los que debieron haber hecho algo no lo hicieron. La gente toma palco y dice, me mato la risa cuando la gente dice, alguien tiene que hacer algo. No, es que no es alguien, eres tú. Nos han ido acostumbrando poco a poco, o sea, esto se llama la ventana de Overton, ¿no? Sí. Estamos dentro de la ventana de Overton, nos han ido corriendo los límites y hemos ido aceptando esos límites, poco a poco. Sí. A mí me sucede muchas veces que veo que sí, también por eso, veo que la gente se pone una cola cuando la otra caja está vacía, o sea, porque el borrego sigue la dirección del borrego. Pero hablando de esto de las nuevas generaciones, de lo que está pasando y estas generaciones que van a tener que aprender, hemos verificado también y estamos verificando acá, propio en mi casa y también con gente que conozco y gente que conozco a nivel europeo, que ya hay juventud que va desde los 18 a los 24 años, que ya ni siquiera se califican como los woke, porque ellos ya se ríen de los woke. Entonces, hay esperanza porque hay un movimiento de gente muy joven que se dio cuenta de esta situación, que no están participando de esta fila para nada, que se quedaron afuera, que se están autoeducando, atención con lo que estoy diciendo, que se están autoeducando, que están creando sus propias empresas y tienen desde 18 a 24 años y son tremendos empresarios. O sea, la cosa está cambiando, tenemos esperanza, esperemos que a Chilito, a nuestro Chile querido, llegue esto mismo, que se acabe esta situación de oscuridad, porque cuando hacemos el Estado cada vez más grande, y eso me gustaría que lo explicaras tú, que el Estado cada vez más paternal es porque estamos tirando abajo a la sociedad y lo único que estamos haciendo es crear una élite de gente que se hace del poder. Bueno, si todas las revoluciones son eso. La gente piensa que las revoluciones son por el pueblo y para el pueblo. Mentira, son por unos intelectuales para ellos mismos. Y así ha sido siempre. Es cosa de mirar para atrás, por eso vuelvo a la historia. Ha pasado siempre lo mismo. Y al final, si uno mira en todas las revoluciones, a los que les fue más mal eran por los que supuestamente la revolución se había hecho. Entonces, eso ha sido así. Ahora, yo también tengo esperanza en la gente joven, porque, digamos, los más jóvenes que se han ido dando cuenta, porque además han ido apareciendo voces de cosas que les han hecho sentido. Yo nunca pensé que uno opinando como uno opina, desde yo me defino conservadora, y soy conservadora porque tengo muy claro que quiero cambiar, y quiero cambiar muchas cosas, porque el gran error es pensar que los conservadores no queremos cambiar cosas. Yo quiero cambiar muchas cosas, pero tengo súper claro qué no quiero cambiar y por qué no lo quiero cambiar. Y yo sí creo en la verdad, creo en el bien y creo en la belleza, y creo que lo único que nos queda es la belleza, porque en un mundo, es más, la belleza nos genera, independiente que tenemos un culto al feísmo que ataca la belleza por lo mismo, porque la belleza tiene tanto poder que de alguna manera le tienen terror. Pero yo creo que tenemos esa, porque tenemos un alma que en el fondo es infinita, y tenemos un algo que nos atrae a lo sublime. Y efectivamente, cuando yo hablo desde lo conservador, y claro, sí, yo creo en la libertad profundamente, porque creo en el libre albedrío, porque creo que además la vida sin libertad no es humana, así de simple. Libertad e imaginación van de la mano, y bueno, yo trabajo la imaginación hace mucho tiempo. Yo me dedico al tema de la educación imaginativa y estoy haciendo mi tesis sobre la imaginación. O sea, la imaginación y la libertad van de la mano, y ahí está todo el mundo íntimo del ser humano, nuestra propia mismidad. O sea, nosotros no somos igual que el resto de las especies que están determinados por su naturaleza. Y es más, la vida vale la pena por eso, y solo por eso. ¿Ya? Entonces, creo que cuando he planteado un discurso desde ese punto, y me ha tocado ir a varios colegios y lugares, y yo estoy impresionada cómo a ellos les ha gustado y les ha hecho sentido.
y parece que hace falta que alguien hable de la verdad. Parece que hace falta que alguien hable del bien y que alguien hable de la belleza y que alguien hable, mira lo que voy a agregar, de Dios. Marcelo. Sí, nosotros estamos viendo un ciclo circular, Sí. como se ha mencionado, y básicamente se va desvaneciendo el conocimiento por generación, quizás por contexto, hay mucha información, y hay generaciones que se pierden de esta continuidad histórica que nos permitiría, de alguna manera, solucionar mejor o aproximarnos a todo lo que han mencionado. Pero parece ser que la tragedia está en la misma naturaleza de nosotros, con todo lo positivo que describiste. Y la tragedia, si nosotros nos vemos como sociedad retratada a través del tiempo hasta ahora, no ha sido diferente las fuerzas que argumentan o se van mutando o van cambiando para llegar a lo mismo que estamos hoy día pensando que es una gran novedad. Entonces, el punto es que de alguna manera u otra estamos planteando que una idea tiene que ganar sobre la otra. No habrá un camino intermedio de un encuentro con una herramienta que no hemos descubierto quizás, porque aparentemente es algo inherente al humano, ¿no? Bueno, eso es lo que todas las generaciones, sí, todas las generaciones han querido lo mismo, pero uno termina de darse cuenta de que lo que estás planteando es así, porque cuando uno lee, por ejemplo, a Shakespeare, ¿ya? Tomamos, no sé, Hamlet, y tomamos Hamlet y Macbeth, nos damos cuenta, porque son dos obras que son opuestas, son dos caras de una misma moneda, básicamente. Pero ahí tú te das cuenta cuán moderno es, y por qué es moderno, y por qué las obras clásicas son clásicas, porque nos hablan de lo humano, y lo humano no cambia. Yo era, de lo arquetípico, ¿no? Bueno, es decir, o sea, el ser humano es desde la caverna, porque nosotros pensamos que nosotros somos mejores que los de la caverna porque tenemos iPhone, pero estamos súper equivocados porque ellos tenían muchas menos herramientas que nosotros y solucionaban problemas mucho más difíciles, por lo tanto eran probablemente más inteligentes que nosotros, ¿ya? Nosotros, de hecho, perdemos varias herramientas porque nos confiamos, o más bien, perdamos varias capacidades porque nos confiamos de las herramientas. Yo siempre les digo a mis alumnos que la memoria es algo que se ejercita, ¿ya? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos teléfonos se sabían ustedes cuando eran chicos? Yo como 20 o 30 incluso. No, yo 40, 50 o más. Sí. Obvio. Ya, pregunta, ¿cuántos te sabías hoy día? Uno. Dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eres obvio. Estúpido, ¿no? Porque ya no necesitas saber. Mira, ahí te vas al Fedro. Platón ya lo tenía clarísimo. En el Fedro hace un concurso y le pide a los dioses que inventen cosas. Entonces el primero inventa el fuego y le dice, mira, el fuego sirve para esto y qué sé yo, ya. Y Zeus dice, me gusta, ya, ok. Y después el segundo inventa otra cosa. Y el tercero le dice, yo inventé la escritura. Y Zeus escucha de qué se trata este invento. Y entonces Zeus lo para y dice, esto es lo peor que he escuchado. Y dice, me estás molestando, pues si la escritura es muy útil. Y Zeus dice, esto traerá el olvido. Y claro, las culturas orales tienen la obligación de contar las historias para no olvidar, porque no escriben. Y por lo tanto, tienen, para poder repetir, tienen la necesidad de cantar, ¿ya? Porque es mucho más fácil recordar una canción, no es que fueran imbéciles, no. Cantar es parte del tener que recordar, porque el gran drama de las culturas orales es precisamente el olvido. Pero cuando las culturas son escritas, uno da por sentado que eso está ahí. ¿Ya? Nosotros damos por sentado que en los libros, aquí tengo un montón de libros, hay conocimiento. En los libros no hay conocimiento. En los libros hay código. Y para que haya conocimiento, esto se tiene que seguir traspasando oralmente. El gran problema es que si hacemos una ficción, si en 500 años más se acabó el mundo, llegaran de otro planeta y agarraran los libros, no entenderían nada lo que está ahí. Porque no bastan los códigos. Nosotros confundimos que decodificar es leer. Y leer no es eso. Por eso nosotros tenemos un problema que los niños leen y no entienden lo que leen. Los niños lo leen, los niños decodifican. Para poder leer hay que tener palabras en la cabeza. Y para tener palabras en la cabeza hay que ser primero oral. Y nosotros insistimos, ahí aparece un colegio que dice, este colegio es fantástico. Los niños leen en pre-kinder. Eso es una estupidez. Los niños no tienen por qué leer en pre-kinder. Los niños ojalá leyeran en tercero básico. Mirá lo que estoy diciendo. Tercero básico.
¿Ya? ¿Por qué? Porque antes de eso necesitan oralidad, necesitan palabras, necesitan conceptos, necesitan que les cuenten cuentos, que les cuenten historias. Nosotros hemos abandonado todo lo que ha sido, al repositorio de la cultura occidental han sido los clásicos. ¿Y qué son los clásicos? Son aquellos libros que han pasado el sedazo del tiempo. Y eso implica que valen la pena. Yo por lo menos considero que mi vida dura lo que va a durar y tengo poco tiempo. Y como tengo poco tiempo y tengo mucho que leer, yo no pierdo el tiempo. Así que yo no leo bestseller, yo leo solo clásicos. Y Yo también. sí, claro, porque el bestseller Solo. es hoy día, mañana no sabemos, pero los No leo clásicos novelas tampoco. son eternos. Hablando No, del yo ahora oral, yo ahora he hablando del vuelto a leer oral, novelas, hablando ¿Ah, del sí? oral, ¿Pero históricas, clásicas y tal? clásicos, puros clásicos. Sí. Ahora estoy, mira hablando, lo que estoy, Dostoyevsky, ¿o qué? ¿no? Víctor Hugo. ¿Ves? Oh, Víctor Hugo. Oh, interesante. excelente, Bien. grande. ¿Cuánto? Es ¿2000 gigante. páginas? Sí. Sí, 1500. Ya. Sí. 1500. No, hablando del oral, me acordé del libro 400 grados Fahrenheit. Sí, Oh. Ah. Oh, increíble. Bueno, todas las distopías son impresionantes porque esos hombres realmente vinieron del futuro. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, si uno lee Huxley, si uno lee, bueno, Orwell, por supuesto, Bradbury, pero el que no leen mucho es El Señor del Mundo. Léanse El Señor del Mundo porque Benson yo creo que es lo mejor de lo mejor distópico que se ha escrito. Interesante. Una pregunta, Magdalena, ¿cuál es la línea educativa que mencionaste? ¿Cuál es tu foco ahí? ¿Cómo ves el mecanismo? ¿Cuál es el objetivo? ¿De la educación en qué rango imaginativa? del K12, claro, está puesto? ¿Dónde está tu foco? A ver, nosotros planteamos que los colegios tienen un origen que tiene un trilema y que el problema de la educación es un problema de lo que se le pide a la educación desde el comienzo. ¿Ya? Hay que entender, yo insisto, que la única educación es la autoeducación. ¿Ya? El resto es, en el Nada fondo... le gana a eso. No, ¿Verdad? nada le gana a eso. Pero más allá de eso, el sistema educativo tiene este trilema, que tiene que una parte el academicismo, el progresismo, digámoslo así, y lo que es la socialización. Y esas tres cosas son incompatibles, porque yo no puedo socializar si les meto muchas humanidades. Por eso, ojo, por eso a los estados no les gustan las humanidades, porque los humanistas disienten. Si tú les quieres decir que esto es lo que tienen que obedecer y les enseñas humanidades, se ponen rebeldes. Por eso no les gustan las humanidades. La razón de contrahumanista no es solo para que la gente no piense, sino que para que no pueda disentir, para que no pueda tener pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que a los gobiernos les complica, porque efectivamente lo que quieren son borregos, no quieren leones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen las humanidades. Entonces, debido a que estas tres cosas son incompatibles, porque no se puede, tú no puedes hacer que salga lo que el niño tiene adentro si le metes academia y le metes socialización. Tú no puedes socializarlos si por otro lado los quieres dejar libres. O sea, son incompatibles las tres cosas. Y entonces lo que nosotros ponemos en el centro es la imaginación, y la imaginación es algo que el que tiene que conducir. Pero cuando yo hablo de imaginación, la imaginación es parte del entendimiento, pero la imaginación funciona solo cuando tú te emocionas. ¿Ya? Ojo. Y entonces, nuestro punto de partida es que da lo mismo lo que tú enseñes. Si tú no enganchas las emociones de tus educandos, lo que tú enseñes se va a olvidar. ¿Ya? Y para poder emocionar, hay en el fondo distintos tipos de entendimientos que se van adquiriendo, no porque tú crezcas, sino que porque tú te educas por la sofisticación de tu lenguaje. Entonces, en distintos tipos de entendimiento hay distintas cosas que te enganchan, pero básicamente el ser humano es un ser que cuenta historias. Nosotros somos orales, contamos historias. Entonces, una de las cosas que yo le enseño a los profesores cuando los entreno es a enseñar todo como un cuento. Todo se puede contar como una historia. Y en la medida que tú lo cuentas como una historia, y cuentas historias dentro de las historias, y humanizas los contenidos, ese conocimiento se hace más cercano, se hace no solo más cercano, hace que la imaginación de los niños se enganche y que el conocimiento sea, verdad, digamos, pleno. Y esto se cruza muy bien con las neurociencias, porque en las neurociencias se ha ido comprobando hoy día que cuando hay emoción, se prende el cerebro. Y solamente cuando hay emocionalidad, hay aprendizaje. Porque nosotros somos seres que percibimos, entendemos y sentimos al mismo tiempo.
Totalmente, qué Efectivamente. interesante. Quiero, Esa línea de trabajo, sí. definitivamente. Bueno, es tu tema, ¿no, Marcelo? A ti que te Sí, gusta tanto el tema de la educación me y interesa la mucho la educación educación disruptiva, ¿no? y he trabajado mucho en esa área acá en esta parte. Conozco muchas innovaciones dentro del proceso y la mecánica en el aula, juegos, storytelling, Sí, po, transmedia storytelling, y sí. todo eso. Entonces, por eso estaba curioso, me interesaba mucho que lo pudieras explicar. Así que Sí, encuentro que Bueno, tu mira, tú estás proyecto métete, es trabajando. tiene busca mi mucho que ver gurú. con esa perspectiva. Yo trabajé muchos años, acaba de morir este año, con Kieran Egan. Búscalo, Ujú, porque yo cuando estaba trabajando en la imaginación, bueno, Dios hace las cosas muy curiosas, pero yo estaba trabajando el tema de la imaginación en, digamos, digamos, la imaginación en el ser humano y la ausencia de esta en el currículum escolar. ujú. Yo daba una vuelta, leía una cosa y llegaba a Kieran Egan. Daba vuelta por otro lado y llegaba a Kieran Egan. Y así, bueno, finalmente me inscribí en un workshop donde él participaba en Londres Ujú. y me acerqué a él y le dije si lo podía invitar a comer. Y ahí salimos a comer y todo, y empecé a insistirle de trabajar con él, pero él no tenía ningún interés en Chile, porque la verdad es que la gente piensa que Chile es importante para el mundo, pero la verdad es que Chile no existe. Entonces, pero insistí, esta chilena aparecía, y le escribía, y en fin. Me fui a Vancouver a hablar con él y con su equipo, y bueno, eso fue hace 15 años, y terminé trabajando con ellos, y yo soy como la representante para lo que es lengua hispana de todo el tema de la educación imaginativa. Pero él es impresionante, o sea, yo de hecho llegué a él por un libro que hablaba en contra de, básicamente tomaba a Piaget y a Herbert Spencer, y era un libro contestatario a ellos, y se llamaba, me encantan esos títulos que de alguna manera son disruptivos, y decía Getting Wrong from the Beginning, haciéndolo mal desde el principio. Y entonces bastó el título y me lo compré. Y después de eso me leí uno, otro. Y bueno, y la verdad es que Kieran Egan es extraordinario. Tiene un libro que se llama Educated Mind, Mentes Educadas, que es, yo creo que lo mejor que se ha escrito en cuanto a filosofía de la educación. Ujú. Y obviamente que para mí es un honor haber trabajado con él y ahora con más razón que no está, creo que vamos a trabajar con más fuerza en tratar de mantener su visión viva. Qué bueno. Extraordinario. Maida, como te he escuchado que alguien te nombra por ahí. Perdona la patudez. Red Cultural. ¿Cómo nace Red Cultural? ¿Por qué Red Cultural? Yo he estado viendo, vi tu viaje a Francia y hiciste el mismo recorrido. Me tocó tener el Café Van Gogh abierto y lo he visto por dentro y he disfrutado. Y la verdad no es tan julero como ustedes decían, como, no parece tan espectacular. Estaba allí, he tomado mis Sí, absentas también en la noche. Me he hecho el mismo recorrido, el mismo. O sea, yo lo estaba viendo y decía, pero no puede ser, qué coincidencia. ¿ves? Si yo soy un don nadie. Muy bueno el programa, muy buenos los capítulos, muy entretenido. Tengo una mínima crítica Dale. que de repente es como muy chileno, pero no es una mala crítica en un sentido que yo rechace, sino sí, po, no sé qué y tal, porque el conocimiento que entregan es tan interesante que podría expandirse un poco más a Hispanoamérica y que llegue incluso a España también. Sí. ¿Cómo se genera todo esto? Yo creo que con tu partner lo hacen muy bien. Tengo que decir que el cámara que manejan el audio, la cámara, las transiciones, la música, chapó, Sí, está bueno. Chapo. excelente, Y también excelente. lo disfruté Me he mucho. disfrutado Bueno, mucho, me lo he visto entero. Me he visto 3, 4 ya y seguiré Sí. viendo. bueno, hoy día aparte, o sea, hoy día tenemos capítulo, digamos, estreno de la temporada de España, que estamos sacando ahora en el 13C. Hoy día a las 22 horas se estrena el tercer capítulo, pero después lo repiten y ya cuando termine de la tele lo voy a subir a YouTube, así que lo van a poder ver todo. Ya está la Buenísimo. segunda temporada y ya grabamos la tercera Excelente, temporada, así que sigue Viaje en el Tiempo. Pero a excelente. ver, antes de Viaje en el Tiempo, la red cultural surge de... Nosotros partimos con la idea de las humanidades hace muchos años y que era necesario llegar con las humanidades al público general. La verdad es que todos nos miraban con cara de qué están haciendo y partimos con un área que se llama Área de Extensión y Educación Continua adentro de una universidad. Y posteriormente en el tiempo creamos la idea de red cultural porque el concepto de red cultural era unir gente, porque yo siempre he sido muy buena, tal vez porque soy muy tolkiana,
yo creo en the fellowship of the ring, en esa idea de que mucha gente muy distinta puede trabajar juntas para un mismo fin. Yeah. Entonces el concepto de red era como un paraguas donde pudiésemos trabajar y empezamos a juntar colegios, a usar distintas sedes y a crear este asunto. Nosotros salimos de las universidades, primero salimos de una universidad, nos aliamos con una segunda universidad porque pensábamos que necesitábamos una universidad. Y después salimos de esa universidad y hoy día somos Fundación Red Cultural y somos independientes. Y bueno, yo hace varios años empecé con la idea del canal de YouTube, que todos me miraban con cara de... Mis niños me miraban, mamá, vas a tener un canal de YouTube, qué vergüenza. Y eso fue hace muchos años. Pero yo estaba convencida de que como la imprenta había generado la revolución de las ideas y había gestado el cambio en Occidente, YouTube y este mundo del Internet iba a generar lo que yo llamo la democratización de las ideas. A mí me tenía súper preocupada y me tiene súper preocupada lo que está pasando con las universidades, que era uno de los emblemas de la cultura cristiana occidental. Se fundó como asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad, y hoy día buscan cualquier cosa menos la verdad. El progresismo se metió dentro de las universidades y lo políticamente correcto rompió y terminó con la libertad de cátedra, con lo que muchos profesores a nivel internacional comenzaron a dejar las universidades y a establecer sus canales de YouTube también. Entonces, por una parte, era una pérdida, porque la universidad para mí es una de las instituciones más magníficas que ha generado Occidente, pero sí, la están destruyendo. Ahora, hay esperanza porque se han fundado algunas universidades nuevas como la de Austin, donde varios académicos han decidido, en el fondo, volver a ese concepto de la verdad y permitir que haya distintas opiniones, que haya pensamiento crítico, porque si no hay distintas opiniones no hay pensamiento crítico. Pero el mundo de YouTube era un mundo que me parecía que tenía todo el futuro, y es más, insisto, ahí también hay una esperanza. YouTube es la democratización de las ideas. El mejor debate a nivel está en YouTube, no está en las universidades, y por lo mismo me parecía que vuelvo a la belleza era lo que nos tenía que redimir, y entonces la idea de hacer algo en cultura con una producción extraordinaria era algo que estaba en la cabeza. El problema era cómo conseguir los recursos. Bueno, yo siempre hago las cosas al revés. Yo hago las cosas y después veo cómo consigo los recursos. Y la verdad es que es como Santa Teresa, Dios proveerá, y en algún minuto Dios provee, pero no sé cómo se van dando las cosas, pero se van dando. Ahora, yo siempre quise trabajar con Luis Enrique Besa, que es el productor, que es el que hace cámara, hace la dirección y hace la edición, porque cuando lo conocí encontré que era lejos el mejor, pero la gracia de Luis Enrique es que es un hombre culto. No sirve trabajar con alguien audiovisual, para trabajar en cultura tiene que ser alguien que comprenda lo que estás hablando. Luis Enrique es uno más del team, es uno que sabe muchísimo de historia. Es más, hacemos un trabajo previo, la gente no tiene idea de cuánto trabajo tiene una temporada. Implica un trabajo anterior muy largo, un trabajo cuando vamos a grabar. De hecho, en la segunda temporada ahora de España, mi marido me dice, ya, yo los voy a acompañar. Se quería matar. Me decía, no lo puedo creer, porque efectivamente cuando uno ve una toma son muchas horas y mucha pega. Lo bueno fue que nos acompañó y entendió que yo iba a trabajar y no que no íbamos de viaje a puro tontear. Pero efectivamente hay mucho trabajo. Y Javier León, que hace el audio, era amigo de Luis Enrique, y la verdad es que fue un hallazgo, porque además no solo es un grupo muy profesional con los que trabajamos, somos 4, parece un equipo gigante, pero somos solo 4. Pero la verdad es que es humanamente un equipo extraordinario. Así que otra vez agradezco a Dios ponerme persona en el camino, porque Luis Enrique Besa llegó a mí de la siguiente forma. Yo organicé una exposición de armaduras medievales con un armero que hace armadura en Peñalolén. Ese tipo de personas que uno no se imagina que existe, pero existen. Entonces yo hice una exposición en una de las universidades donde estaba, de armaduras medievales, y Luis Enrique estaba grabando una serie que se llamaba Chile Demente, y estaba grabando este armero. Entonces llegó a la universidad para pedirme permiso para grabar la exposición, y ahí nos quedamos conversando y nos hicimos amigos. Entonces después de eso yo hice otra exposición, que hice una réplica del tapiz de Bayeux, que son 70 metros de bordado que cuentan la conquista normanda, y hicimos una réplica exacta, y hicimos una exposición y lo hicimos junto con Luis Enrique. Entonces yo siempre quise trabajar con él. El tema era que había que buscar la forma para hacerlo. Bueno, hoy día ya, mira, la primera temporada tuvimos un auspiciador, la segunda temporada ya tiene 2. Yo espero que la tercera tenga los 4 que se necesitan
para recuperar las inversiones, porque la gente piensa que uno haciendo esto gana plata. No, haciendo esto uno pierde plata. Uno gana plata, a lo mejor yo creo que si yo recupero, ya estaría feliz. A mí en realidad no me interesa ganar plata, a mí me interesa que se pueda hacer. Me interesa llegar... Divulgar, ¿no? Divulgar. Sí, divulgar. Obviamente que para que la rueda gire necesitas que haya auspiciadores. Pero la verdad es que yo creo que hoy día hay una oportunidad para que los empresarios entiendan que la batalla cultural sí es importante, y a lo mejor ahora pueden aparecer algunos mecenas que entiendan que yo no estaba tan loca. Sí. No tanto. La historia lo demuestra, finalmente. La historia lo demuestra, muy buena, Marcelo. La historia lo demuestra. Exacto. Bueno, hoy día me va a tocar, después de esto, a las 7 tengo un vivo que vamos a hablar de César Augusto y del fin de la República Romana. Pero César Augusto, ahí tú tienes todo. Los amigos de César Augusto eran dos. Uno es Agripa, que era la espada, y el otro es Mecenas. Y la palabra mecena viene de ahí. Mecenas le dice a Augusto, no importa lo que tú hagas, lo que importa es el relato. Mecenas le paga a Virgilio para que escriba la Eneida. Mecenas le dice que hay que construir edificios, que la belleza se importa. Y es más, Augusto destruyó la República, pero el relato es que la salvó. Claro. ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! Sí, Muy interesante. Le voy a decir a mi hijo Titus León, imagínate, nada menos que nombre, que se lo mire, porque le encanta la historia también. Y Magdalena, en honor a la verdad tenemos que irnos. Sabemos que estás ocupada también, pero nos encantaría invitarte nuevamente, quizás solamente para hablar de algunos temas filosóficos o para hablar de... Hay tanto en la red cultural que podríamos picar algunos temas y luego seguir invitándote si no te importa. Yo sé que estás muy ocupada. Y Marcelo, no sé, Mauricio, si quieren decirle algo. Sí, sí, también cordialmente invitada de nuevo, también para el after, ¿no? Porque tenemos el domingo un evento. Y ver qué pasó, porque yo he seguido todos los programas sin filtro. Sí. Ha sido muy entretenido, ha sido muy entretenido. Ha sido un poco... Pero bueno. Es bastante rápido el formato, es un formato difícil de acostumbrarse. Sí, es bien, hierve todo, ¿no? Está todo siempre hirviendo, pero entretenido. Exacto, es sin filtro. Bueno, y bueno, cordialmente invitada, te envío un link para que lo veas de Venecia. Sí, lo estaba mirando delante, me encantó, qué buenos recuerdos, gran lugar. Sí, okay, gran lugar. Y en ese mismo, hablando de Dante, en ese mismo canal está la historia ahí completa, narrada de Dante. Así que la estamos completando. Uno de mis amores, Dante. Yo también agradezco. Sí, no, yo todavía no me atrevo a hacer la Divina Comedia, pero ya la haré. Ahí tienes una buena asesora, Diana Vilavecchia, que se lo sabe todo. Hay unos libros extraordinarios ahí con Mauricio, están ahí montando. Sí, nosotros nos basamos en la versión que hace el profesor Franco Nembrini, que es extraordinaria. Ya, definitivamente. Tiene una versión extraordinaria. Ahora, si entiendes bien el italiano, puedes encontrarlo en YouTube, pero las explicaciones son 40 capítulos, las explicaciones son extraordinarias. Sí. Realmente fabuloso. Perfecto. Bien, chicos. Vamos a buscarlo. Sí, muchas gracias. Magdalena, gracias. Gracias a todos. Gracias a Coronel, a Lota, a la parte de Concepción, a toda la zona ahí del sur del Biobío, y que nos estaríamos viendo el próximo viernes. Y bueno, hemos tenido la mejor invitada hoy día. Sí, extraordinario. Muchas gracias, que estén muy bien. Disfruta. Gracias, Magdalena. Chao.